¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Te saludamos en esta mañana de martes en la Ciudad de México. Pues cuéntanos cómo iniciar en esta vida de la práctica del yoga en casa con los menores. Buenos días, gracias por el espacio, Alejandra. Y bueno, es un gran reto para los padres hoy en día. Sabemos que ya tenemos muchos días encerrados, de repente escuchas las voces de los vecinos gritando, los niños llorando, desesperados porque no han salido. Y bueno, la práctica de yoga es una herramienta muy útil para que los niños puedan estar divertidos, al mismo tiempo en calma, que puedan canalizar su energía, porque la práctica de yoga, a diferencia de otras actividades físicas como correr, nadar, golpear, karate y demás, es una práctica que te ayuda mucho a comenzar a observarte, a percibir tus emociones, a canalizar tus energías, y pues básicamente es hacer yoga jugando. A veces pensamos que niños hiperactivos no pueden hacer esta práctica, pero con mayor razón son los niños que más se divierten, que más aportan. Y bueno, la idea es que estén en un ambiente no competitivo, en un ambiente armónico y que toda la familia se pueda integrar. Karina, ¿a partir de qué edad recomiendas tú que los pequeños comiencen con esta práctica? Pues aprovechando este tiempo del confinamiento, habrá muchísimo tiempo para practicar aquellas posturas que no sean tan sencillas. Así es, bueno, yo recomiendo que sea a partir de una edad de 4 años. A esa edad ya los niños tienen más conciencia, sobre todo en la movilidad de su cuerpo, están más conscientes de lo que la práctica requiere de ellos, porque ya siendo más pequeños de repente los niños se aburren, o quieren estar con mamá, o lloran, no entienden mucho. Entonces yo creo que a partir de los 4 años, y quizás segmentando un poco las edades, porque sabemos que hoy en día ya niños de 11, 12 años están en otro boleto, sobre todo porque la metodología es que se utilice música, se utilicen cuentos, entonces es importante que ese rango de edades sea específico para que los niños se puedan divertir. De manera inicial, Karina, ¿por cuánto tiempo tú lo recomiendas? Bien lo decías, pues esta es una disciplina que requiere pues de tranquilidad, por lo menos así pues se piensa en la mayoría de las ocasiones. Los menores a veces no tienen muchísima capacidad de concentración o de quedarse mucho tiempo quietos en el mismo sitio o en una misma postura. De manera inicial, ¿cuánto tiempo recomendarías tú que tomemos esta práctica por día? Se puede hacer una práctica de media hora, 45 minutos. Y es importante eso que acabas de decir. De repente los niños es muy fácil atraparlos con juegos, pero también se aburren muy fácil, se distraen. Entonces es importante que los papás utilicen toda la creatividad posible. De verdad que es momento para que los papás, además de que disfruten a sus hijos jugando, que puedan conocerlos. De repente no sabemos ni siquiera qué sienten, cómo manejan sus emociones, y creo que ese es un momento ideal para conocerlos. A ver, pongamos el ejemplo, Karina, que nos están escuchando padres de familia que en algún momento pensaron en iniciar esta práctica con el ajetreo pues de la vida rutinaria, no han podido hacerlo, van a aprovechar este tiempo del confinamiento para comenzar en casa. Pongamos este ejemplo, los padres no tienen ni idea de lo que es la práctica del yoga, nunca lo han hecho y quieren comenzar con los niños. ¿Cuáles son las primeras recomendaciones que nos das? Hay que buscar un espacio adecuado, el paso a paso para iniciar con esta práctica, aprovechando este tiempo de sana distancia. Así es, pues lo recomendable es que busquen un espacio en su casa, no importa qué tan pequeñita sea. Siempre es importante tener un espacio armónico, quizá ponerles un poquito de musiquita. En las redes, como acabas de decirlos en tus notas, hay muchísimas clases ahora en línea. Pueden encontrar música, incluso cuentos para yoga, pero más o menos les voy a poner un ejemplo. Okay. Quizá los papás tengan una manera de crear un cuento, incluso pueden crear un cuento en familia. A lo mejor cada quien le da la continuidad y la idea es que a través de ese cuento podamos hacer movimientos físicos. Y entonces vamos a poner más o menos una idea. Vamos a crear con los niños este espacio. Me echo un poco para atrás para que alcancen a ver completamente. Y vamos a imaginar que vamos a hacer un viaje. Aprovechando que estamos encerrados, vamos a irnos, ¿qué les parece?, al desierto. Entonces, vamos a imaginar que vamos a trepar en un camello. Así que vamos a colocarnos en una postura cómoda y vamos a imaginar que montamos un camello. Vamos a ir cabalgando ese camello por el desierto y comenzamos a mover nuestro cuerpo como si estuviéramos simulando el cabalgar de ese camello. Pero de repente sabemos que en el desierto hay muchos animales. Entonces, de repente nos topamos con una cobra. Todos invito a que hagan una cobra en sus casitas. Vamos a levantar el torso, hacemos esta cobrita y vamos a simular el sonido de la cobra. ¿Cómo haría una cobra? Que más o menos como una S. Entonces comenzamos a cesear. De repente esa cobra se enoja, levanta la cola y seguimos deseando. Queremos llegar muy rápido a nuestras casas
y de repente nos damos cuenta que encontramos una bicicleta. Entonces vamos a pedalear muy rápido en esa bicicleta, corremos, ya nos cansamos, por fin llegamos a casa, tenemos la ropa súper sudada, tenemos la ropa muy sucia, hubo muchísima arena en el desierto. Entonces lo primero que hacemos, cuando estamos trabajando esta higiene personal en esta contingencia, nos quitamos la ropa, todos juntamos esa ropa y la echamos en una lavadora. ¿Qué les parece? Tomamos esta lavadora y comenzamos a movernos de un lado al otro, como esas lavadoras antiguas que eran de rollito, y vamos a irnos de un lado hacia el otro. Pero queremos que esa ropa se seque muy rápido. Entonces comenzamos a secar, a ver quién va a secar más rápido. Secamos, a la dirección. Secamos. Y de repente ya nos empieza a entrar mucho sueño. Así que nos estiramos, rico, al largo, eso es. Y me voy haciendo una conchita pequeñita y me recuesto con calma, me quedo un momentito, tomo una respiración muy profunda y suspiro. Empezamos a entrar a un gran sueño y empezamos a soñar un lugar bonito, en calma y descanso, eso es. Y despacito nos integramos, nos sentamos, cerramos los ojos, notamos cómo nos observamos ahora, cómo está la respiración, el cuerpo. Abrimos los ojos despacio, nos podemos regalar una sonrisa, un abrazo y terminamos con una pequeñita práctica de yoga haciendo un cuento sencillo, divertido, donde los niños juegan, se mueven, aprenden, colaboran, no hay competencia y de verdad que esto, créanme, que a los niños les va a encantar porque además es una manera de integrarnos, claro. Es una manera de convivir. Pues mira, Karina, estuvimos siguiendo de cerca uno a uno de tus pasos para llegar a casa y replicarnos. Me surgía una duda mientras te veía. Sin duda alguna, pues tú conoces las posturas, pues en yoga las llevaste a un mundo de creatividad al utilizarlas con pues animales, ¿no? Con movimientos semejantes al de los animales. ¿Qué pasa si en casa no conocemos estas posturas? ¿Es necesario conocerlas o simplemente podemos echar a volar nuestra imaginación, dar rienda suelta a la creatividad y pues dejar que el cuerpo se vaya moviendo? Pueden ser las dos opciones. Tenemos una gran herramienta que son las redes sociales, el internet, y además a lo mejor no conocemos un animal y podemos utilizar ese momento lúdico de decir, mira, esa es una jirafa, ¿qué come la jirafa? La jirafa tiene el cuello largo. O también la otra es utilizar la imaginación, prescindir por un momento de esa tecnología que de repente nos clavamos tanto en el encierro y poder utilizar, como tú dices, la imaginación, la creatividad. Otra manera también es trabajar manualmente haciendo mandalas y puedes utilizar estos mandalas además para colorear, que son estas figuras geométricas, para ponerle a lo mejor un tema el día de hoy. A ver, para ti, ¿qué es la alegría, no? ¿Qué colores representan la alegría? Y a lo mejor empezar a colorear. La práctica de yoga para niños es muy diversa porque tiene que ver con el cuerpo. A lo mejor no lo percibieron desde allá, pero lo que estuvimos utilizando al hacer este cuento y movimiento, utilizamos muchísimo la respiración, que es muy importante para que los niños comiencen a aquietar su mente. Karina, ¿lo recomendarías este ejercicio, por ejemplo, al final del día, ya para irnos a descansar, terminar con estas respiraciones de las que pues nos dabas muestra? Sería ideal, más o menos previo a la cena, para que los niños vayan con el estómago vacío, después cenen, a lo mejor un bañito de agua tibia para que puedan descansar. Sin embargo, si tú ya tienes como estos horarios que se están manejando en las redes sociales para hacer diferentes actividades, puedes dejar un horario de 4 o 5 de la tarde como llevar al hijo o al niño a su clase de ballet, de karate o de natación. Que bueno, hay que buscar también estas actividades que nos lleven a mantener un estado de tranquilidad, sobre todo que bueno, pues luego el aburrimiento en casa puede generar un poquito de estrés y de ansiedad. Karina, muchísimas gracias. Compártenos por favor tus redes sociales para seguirte, para seguir tus publicaciones y pues ver más opciones de pues esta práctica en casa. Gracias. Sí, me pueden encontrar en mi fanpage, se escribe Cari con Y, con K al principio, Yoga One, es one como de uno, y ahí les voy a estar compartiendo también alguna clase especialmente de yoga para niños para que la puedan seguir y quizás les compartan también algunas ligas, textos, para que tengan de aquí a que termine la cuarentena.